Buenas tardes, soy Laura Hernández Esteves y estamos un día más en el programa de La Voz Joven relacionado con Fundoro. Hemos vuelto otra vez con los seminarios. Hoy vamos a hablar con una de las ponentes, la primera ponente de este año. Recordar que seguramente la página web de Fundoro, si no se pasan por la fundación, que siempre recuerdo está enfrente del Bar Fariña, donde ahí hay una maravillosa colección museográfica. Pueden cogerles el panfleto, no sé si está preparado, Nacho, para ver los seminarios que hay este año, todos súper interesantes. Y hoy tenemos aquí a Miriam Morales Rodríguez de López, que Miriam es biotecnóloga, es la encargada de abrir estos maravillosos seminarios que ya llevan muchísimos años siendo impartidos por Fundoro y que viene a dar, bueno, hoy viene a hablar de cosas súper interesantes y esperamos, no, va a ocurrir. Y nada, hoy bueno, pues voy a preguntarle, pues eso, es que yo me leí, Nacho me mandó, que Nacho es la persona de Fundoro que se encarga de las actividades, un poco la información sobre Miriam y yo me quedé flipándolo un poco. Yo estudié ciencias ambientales, Miriam no lo sabe, estoy un poco relacionada con la biología. Sí, vale. Y dije, espérate un momento porque yo hay cosas que le tengo que preguntar. Bueno, ¿cómo estás? Bien, la verdad. Tranquila de momento. Primero quería preguntarte, que esto siempre lo pregunto a la gente que viene de los seminarios. Tú eres biotecnóloga, estudiaste en la Politécnica de Madrid, tienes un máster, también súper interesante sobre tu trabajo fin de máster fue desarrollando una PCR. Sí, bueno, eso fue el de TFG. ¿El de TFG? Sí, de TFG hacía cosas relacionadas con PCRs. Vale. Que a día de hoy más o menos todos hemos escuchado la palabra PCR a raíz del COVID, entonces sabemos un poco. Sí, eso era el TFG. Y TFM estuve más con cosas de resistencia a antibióticos y cosillas así. Mi pregunta es cómo entras en el campo, porque todo el mundo, biología, sí, todos sabemos la carrera, pero ¿cómo entras en el campo de la biotecnología? ¿Qué tienes que estudiar? Bueno, biotecnología fue la carrera que yo hice, pues al final siempre desde, pues por mi profesor de biología básicamente, porque al final yo creo que gracias a él me empecé a entusiasmar un montón el DNA, la replicación molecular, todo esto, y bueno, pues al final me metí en biotecnología y es una carrera, pues en realidad al principio no me dio la nota, que bueno, es algo que creo que al final es un poco interesante para los oyentes, que al final es gente joven, e hice un año de biología. Yo un poco obsesionada con, prefiero hacer biotecnología porque es como más aplicado, y es verdad, quería hacer algo como un poco así más aplicado, tecnológica, a nivel nanotecnología. Y bueno, como que al final, después de un año de biología, decidí cambiarme, volví a repetir selectividad, todo. Me fui a biotecnología, que era lo que quería. Y en realidad, ahora, a día de hoy, me doy cuenta que hubiera podido llegar un poco al mismo lado. ¿Y haciendo biología? Haciendo biología, 100%. Pero bueno, yo no me arrepiento porque, bueno, al final, por lo que te da la carrera, pues es lo que te ha dado. Al final, mis amigos, todo. Pero bueno, pues al final decidí cambiarme a biotecnología y un poco eso. Luego hice el máster, no sabía muy bien porque me gustan cosas bastante diversas. Entonces hice un máster muy general que me gustó porque se impartía en el CSIC, en colaboración con el CSIC. Entonces como que eso ya sí que lo vi un poco más interesante para poder meter la cabeza en laboratorios, porque yo sabía que yo quería hacer investigación en laboratorios. Y por eso elegí ese máster y ahora pues estoy haciendo el doctorado. Terminando. Que el máster era en biología molecular y celular. Sí, era como súper general. Muy bien. Y tú, a ver, lo de la PCR es que yo leí. Grandes preguntas. PCR múltiple en tiempo real, porque las PCR no son en tiempos reales. No, en tiempo real es porque es justo la técnica que, o sea, como que es el aparato que en tiempo real. O sea, no te da el resultado. Sí, es como, vale. O sea, se llama así porque es como un tipo de PCR en el que en el momento, ahora en diagnóstico es la que se utiliza siempre. Vale. O sea, para el COVID siempre se utilizaría esa, me atrevería a decir, no lo sé porque no estaba en los hospitales, pero es como la más, y es como que en el momento que tú estás, o sea, como que están pasando los ciclos de replicación, vas viendo. Yo estoy moviendo las manos. Sí, te ven estamos viendo los vídeos, chicos. Podemos oírnos y nos pueden ver. Como que vas viendo a tiempo real lo que está pasando con el ADN que se está replicando. Ok. Y en las antiguas tradicionales es como que tú tenías que esperar la hora y media o 2 horas que dura el proceso. Y te daba la prueba de si tienes un virus, ¿no? Y después ya veías el resultado. Por eso es a tiempo real. Ah, vale, vale. Pues esa es la, bueno, como una duda que tenía yo. Y luego la otra cosa, hiciste el máster y empiezas y entras al doctorado.
Y en el doctorado estás en el... Bueno, primero trabajaste como ayudante de investigación en el Departamento de Mejora Genética Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí. Con lo relacionado con las PCR. PCRs de cosas con haciendo de trigo. análisis de marcadores moleculares en el trigo. ¿Por qué en el trigo? Porque era lo que trabajaba en el laboratorio donde entré. Al final hacían cosas de mejora genética que, pues... ¿Y para qué quería ser? Igual como ver... No son transgénicos. No, pero igual como para ver especies variedades que crecen más, porque luego tenían todas las plantaciones, o sea, teníamos también un campo con el trigo plantado, entonces igual como para ver ciertas variedades que crecían mejor, más resistentes al sol, menos, un poco por eso. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo llegas a trabajar ahí? Pues un poco como mucha gente en este campo, al final conocí a una profesora de allí de mi carrera, una amiga estaba allí había hecho allí el TFG, pues un poco hablando, como yo hice mi TFG en otro sitio, pero relacionado con PCRs, pues yo en ese momento estaba buscando trabajo de laboratorio y justo pues les dieron un dinero, necesitaban una profesora, se dio de baja por un problemilla que tuvo y necesitaban a alguien que hiciera las PCRs y al final pues entré yo porque era de otra cosa distinta, pero... la técnica más o menos la tenía, entonces me cogieron y por eso entré allí. ¿Y desde octubre hasta... ¿Desde cuándo empiezas a trabajar? Desde en el departamento de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Fernando Cuesta, que es tu... Ahora. Ya estás trabajando en una tesis doctoral, que es el desarrollo de una terapia avanzada basada en las vesículas extracelulares de diferentes plantas. Yo quiero recordar biología de las vesículas extracelulares, son aquellas que son las bolitas, que son los mensajeros entre la célula y el organismo, que tienen doble bicapa lipídica, y que es básicamente, yo aquí muy simple, las bolitas mensajeras, por así decirlo. Sí, no, perfecto. Primero, ¿cómo llevas el doctorado? Que es una pregunta que le hago yo a todos los doctorados. Terminándolo. Deposité... Llegué a la isla el viernes y el jueves por la noche deposité. Año, qué suerte. Muy bien. Felicidades. Bien. Gracias. Y vale, ¿por qué este estudio de las vesículas extracelulares y específicamente en plantas? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué te fuiste por ahí? Sí, que te propusieron el profesor sí, al final el campo de investigación, pero bueno, al final uno porque le interesa el... Sí, bueno, yo tenía bastante claro que quería hacer un doctorado. Como he dicho, pues me interesaba cualquier cosa de ciencia que luego pudiera aplicar un poco a clínica, me parecía bastante interesante, entonces me daba igual un poco por dónde tirar. Y me surgió esta oportunidad y bueno, en mi laboratorio trabajaban con vesículas extracelulares animales, que están bastante como un poco, es un estudio que está un poco más avanzado. Y sí que es verdad que mi jefe me propuso hacer algo diferente con plantas y ahí ya sí que a mí eso me gustó mucho porque en realidad me gustan mucho las plantas. Entonces fue como, vale, pues puede ser algo aplicado, algo novedoso que al final tiene la dificultad de que no saber muy bien por dónde va a ir el tema, pero también como que tiene un poco más de gancho para mí en ese sentido. Y por eso me gustó mucho y ahí me metí. ¿Cómo la aplicas a terapia? O sea, el uso de las vesículas que son de célula vegetal al final. Bueno, pues un poco como las de células, o sea, como por recapitular, porque al final esto tampoco se conoce. También las de animales es un poco novedoso, como bien has dicho tú, en plan sirven para como enviar mensajeros y toda la comunicación entre células se hace a través de vesículas. Pero últimamente hay tendencia pues, de estudiarlas a nivel clínico porque todas las proteínas y lípidos y cositas que transportan dentro del saco, por así decirlo, pueden ser beneficiosas. Entonces, como que de animal se está estudiando mucho para eso, porque pueden tener efecto por sí mismos, y también como que sirven bastante para encapsular fármacos y enviarlos a ciertas partes del cuerpo, como terapia dirigida, drug delivery, que se llama. Entonces, pues las de plantas, la idea era un poco hacer lo mismo, y aunque lo apliques en animal, pues tampoco hay problema. Vale. ¿Qué conclusión, no quiero decir qué conclusión llegaste, pero cómo fueron los estudios? O sea, ¿llegado a estudios clínicos, me refiero? ¿Yo? El tipo este de terapia con las vesículas. Sí, con vesículas animales hay un montón de estudios clínicos que están en fase 1, en fase 2, hay bastante ensayo. De vesículas vegetales, como es un poco más nuevo, sí. Hay alguno, pero no demasiados. Sí que se están utilizando más, hay algunas que igual se ha descrito que tienen terapia regenerativa, entonces sí que
a nivel cremas y cosmética, que lleva como mucho menos regulación que otras cosas, sí que vas a ver mejor en alguna farmacia crema con exosomas vegetales para regeneración. Vale. Pues exosoma son las vesículas extracelulares estas. Entonces a nivel cosmética sí que igual se utiliza más, pero de ensayos como más así, de momento hay muy poco. Claro, entonces no se ha utilizado ningún fármaco, por ejemplo, para tratar algo en concreto de una enfermedad. Todavía eso no lo hemos podido ver, que ha llegado ya a la medicina habitual. No. Vale. Y a corto y medio plazo, ¿tienes idea de si, por ejemplo, con las vegetales podría ocurrir? Yo todavía lo veo bastante complicado. Sí. Primero tiene que llegar con las animales al final, que están bastante más caracterizadas, hay mucho más estudio en ratón, pero las vegetales todavía yo creo que queda bastante. Y iba a preguntar, durante el doctorado, al final, la conclusión, o sea, no la conclusión, sino la idea de que a qué enfermedades pensabas que podría ayudar a mejorar o curar este tipo de terapia. Pues, por ejemplo, si tenías en mente alguna enfermedad en concreto con la que te decías, con esto a lo mejor podríamos ayudar. Pues cualquier enfermedad que tenga de base algo inflamatorio, tenemos resultados que muestran un poco de antiinflamación. Entonces hay un montón de enfermedades que tienen de base relacionado a algo inflamatorio. Luego también tenemos algún resultado bueno de regeneración de vasos sanguíneos, entonces enfermedades de patologías vasculares, pues esto también sería bastante beneficioso, pero al final lo que tenemos de momento no es nada ensayado en un gran clínico, en una clínica así como grande, sino en células in vitro, con pocos factores que intervengan. No tenemos ningún ensayo hecho a grande escala, por así decirlo. Vale. Pero sí que tenemos resultados en células in vitro que indican que podría ser favorable para antiinflamación y aumentar la vasculatura y cosas así. Entonces ahora mi pregunta va, tú quieres hacer el doctorado, te llega el tema, eliges este tema y empiezas a investigar. ¿Cómo? Bueno, me imagino que primero habrá una investigación de base vamos a ver la literatura que hay de esto primero, y los estudios siempre que se han hecho. ¿Qué haces en el laboratorio? Pues fue una pregunta, al final es tu día a día. Sí, pues eso, nos pusimos un poco a investigar qué había hecho hasta el momento, qué queríamos hacer, y lo que empezamos a hacer fue eligiendo 4 fuentes vegetales de las que queríamos probar a sacar vesículas, que bueno, elegimos el té, el jengibre, la lombarda y la cúrcuma. ¿Por qué ellas específicamente? ¿Por facilidad? Bueno, había literatura de ellas, de té no mucho, pero bueno, al final sabiendo que el té no deja de ser una planta que se ha nombrado mucho desde la antigüedad, se utiliza mucho en medicina tradicional y así, pues dijimos, bueno, queremos tirar por el té, jengibre y cúrcuma porque había bastante literatura dentro de la que hay de este tema, que no es muchísima. Vale. Y lombarda fue un poco también, vimos un paper y fue un poco por azar de decir, pues voy a elegir esta. También tiene un montón de flavonoides que son sustancias o sea, como que todas las plantas que elegimos por sí solas como planta, antes de ser vesículas, en medicina. Pueden tener características que veíamos favorables, pero al final fue porque teníamos que elegir algunas, porque necesitaba aprender a sacar vesículas extracelulares y elegí esas. También por elegir una hoja, una raíz y algo distinto. Jengibre, claro. Entonces fue un poco así. ¿Y cómo las extraes las vesículas? Vale, pues básicamente lo que hacemos es machacarlas, por así decirlo. Hay mucho estudio, por ejemplo, de cosas de zumos, de granada, de cítricos, que yo no me metí ahí, pero porque elegimos otras, que lo que hacen es zumo y del zumo las sacan. Yo machaco y del machaca las aíslo con una técnica que se llama cromatografía, que viene a ser una columna que te hace separar las moléculas grandes de pequeñas, de contaminantes, y van cayendo según tamaño por el tiempo. Entonces luego como que tenemos una especie de microscopio especial para poder verlas y sabemos en qué fracciones hay vesículas, en qué fracciones hay contaminante, ¿Te quedas ya con ellas? Nos quedamos con las vesículas que ya llamamos que están purificadas, aisladas bien, y ya una vez que las tenemos es pensar en qué experimentos queremos probarlas, en qué células, si queremos probarlas para ver si son antiapoptóticas, si son proliferativas, si son regenerativas, pues ya es como que ya haríamos ese experimento después. ¿Y el experimento entonces cómo, o sea,
eliges el tipo de... Ay, no me sale el nombre ahora, me estaba hablando de la célula que quieres utilizar. ¿Y cómo continúas con el experimento? Pues un poco, por ejemplo, si yo quiero ver si son antiapoptóticas, la apoptosis es muerte celular, así como recordatorio, pues lo que tengo son unas células, entonces les tengo que dar un tratamiento para causar apoptosis. Vale. Entonces primero pongo a punto qué dosis de ese tratamiento está bien para causar la muerte de mis células, por ejemplo. Y una vez que más o menos tengo eso a punto, pues trato siempre células que no las trato con nada, que van a ser los controles basales, para luego poder comparar. Luego tengo células que las trato con este tratamiento, que les he inducido la muerte, por así decirlo. Y luego tengo células a las que he inducido muerte y pongo mis vesículas. Vale. Y ya ahí veo si están más muertas o menos muertas que las que solo tienen el tratamiento. Vale. Como siempre es comparando con control positivo y control negativo. Vale. Entonces ya ves si hay más muerte, menos muerte y si entonces pueden ser beneficiosas o no. Y con las regenerativas lo mismo, tienes unas a las que no les da tratamiento. Claro, siempre sí, como un poco el modelo siempre es ese. Y ya me refiero... de las 4 plantas, ¿cuál es la que mejor resultado te dio, por así decirlo? ¿Que más poder antiinflamatorio o...? Pues como que tratamiento in vitro no probamos de las 4 porque el aislamiento también al final llevaba su desarrollo, era complejo, entonces hasta que lo pudimos poner a punto, o sea, pusimos a punto un poco los 4 y elegimos hacer todas las pruebas en té, con las vesículas de té, porque son las que más rendimiento nos daban y mucha pureza. Entonces, por ejemplo, el jengibre no conseguíamos aislarlo sin contaminantes, la lombarda la aislábamos muy bien, pero muy poca cantidad, entonces al final era complicado. Entonces, bueno, al final elegimos el té para probarlo. Porque era el mejor rendimiento. Entonces solo hemos probado bien el té. Entonces, al final los resultados de la tesis están basados en el té, lo que se refiere a... Una parte de mi tesis sí, la otra es otra... O sea, tiene que ver con esto, pero es un poco más aparte. Pero la parte de vesículas y de tratamientos in vitro a nivel farma, casi todos los resultados que tengo son en té. ¿De qué va la otra parte de la tesis? Pues es de buscar marcadores de identidad, porque básicamente cuando tú utilizas algún tratamiento biológico, por ejemplo, las vesículas de animales, siempre las aíslas y en el proceso de caracterización siempre pues tienes que verlas al microscopio, ver que son redonditas, ver que existen, por así decirlo, y tienes que hacer una comprobación de si tiene proteínas, que son los marcadores, que es como que te identifica que estas vesículas son buenas, por así decirlo. Vale. Pues las vegetales no tenían marcadores muy bien descritos. Había algo por ahí de parece que esta proteína podría indicar que es una vesícula de verdad, tal cual, pero había como... no hay un consenso grande. Entonces en la otra parte de la tesis nos metimos a hacer proteómica, que se llama, que es mirar todas las proteínas de las vesículas. Vesículas y decir cuál es la proteína que usas de marcador. E intentar buscar marcadores, que al final es algo bastante importante. O sea, como que... Si no puedes hacer igual eso, no puedes hacer el resto, claro. Claro, igual no suena tan interesante porque no es como que lo voy a aplicar en unas células y voy a revertir esto. Claro, claro. Pero para empezar a caracterizarlas y usarlas bien es algo bastante necesario en estos ámbitos. Entonces nos pusimos a buscar y a intentar definir marcadores. Claro, es como... Si no hacías eso, me imagino en la primera parte de la tesis, porque si no sabías si lo que estás trabajando es una... Es como que lo sabes, pero no hay nada estandarizado que te dice... Que te está confirmando que lo demuestras con eso. Esto es Entonces nuestra intención era como, si demostramos que estas proteínas aparecen en casi todas las vesículas... En todas las vesículas, sí. El resto de personas que en un futuro puedan trabajar con las vesículas, por así decirlo... Sí, con las vegetales que estaban menos... Pueden buscar las proteínas que nosotros estamos diciendo, que eso es como lo ideal. Al final no van a ser solo las que nosotros decimos, pero como que esto va así, un proceso lento y poco a poco, pues podrían como utilizarlo para caracterizar sus vesículas y que en un futuro se utilicen pues como los marcadores que tenemos de vesículas animales, vale. Que sí que sabemos cuáles son y siempre por protocolo se usan eso. Se utilizan. Vale. Esa es la otra parte. ¿Y cómo vas a seguir con esto, con el tema? Me refiero, ya has depositado la tesis, la defenderás, todo te irá muy bien. Y que, claro, lo de la investigación en España es maravilloso, pero me refiero... Eso te iba a decir, seguir. Claro, ¿qué ahora hacemos? Porque tienes esta cosa tan interesante de decir, mira, vamos a utilizar vesículas para vegetales, para poder tratar el tema, por ejemplo, como antiinflamatorio, como lo que sea.
y tenemos 1 millón de plantas que podemos utilizar y se pueden investigar y que a lo mejor nos dan mejor rendimiento que el té o no. Pues tenemos el té porque es lo que mejor te ha dado. Has estudiado los marcadores que te pueden indicar si que efectivamente eso es una vesícula. ¿Y es ahora qué? Porque es como, tienes el campo abierto para hacer lo que te dé la gana, porque tienes un... Sí, es verdad, es muy amplio al final. Para que esto llegue a ensayo clínico y que la gente pueda utilizarlas de forma habitual, que a lo mejor es un fármaco maravilloso que puede ayudar para un montón de cosas. Y... Pues yo buscando trabajo, lo primero. Así es como voy a seguir. No, pero bueno, pues al final en mi laboratorio, pues las personas que se queden intentarán seguir un poco con esto. Si conseguimos financiación para quedarme yo, pues al final me encantaría porque es como... Imagino que todo el mundo lo siente con su tesis, pero al haber empezado yo este proyecto desde el principio, es como que me gustaría seguirlo yo, la verdad. Entonces, bueno, pues si encontramos financiación para que yo me pueda quedar con mi jefe y en el mismo laboratorio, pues sería genial, seguiría... ¿En qué laboratorio estabas? En la Facultad de Medicina, de la Autónoma, en el Departamento de Farmacología. Vale. Entonces sería genial y si no, pues bueno, imagino que ellos intentarán seguir con ello, porque la verdad que a mi jefe también está bastante entusiasmado con los resultados que tenemos y eso. Y yo pues me intentaré ir a otro campo o a otro laboratorio para hacer otra cosa, porque es bastante complicado seguir el mismo proyecto en otro sitio diferente. Ya. La otra cosa que te iba a preguntar, que esto yo creo que es anécdota más bien, me hizo mucha gracia. Hay una sociedad... Sí. Hay una sociedad de internacional de vesículas extracelulares. Sí, sí. En Seattle. Sí. No, o bueno, se hizo Seattle a un congreso. Sí, es así, la asociación es... sí. La asociación es internacional y hacen congresos anuales en diferentes partes del mundo. Este año creo que había sido en Costa Rica. Y yo fui hace 2 años a Seattle. Y luego también hay, aparte de la Asociación Mundial, que se creó en 2011, creo recordar, sí. Asociaciones, en España hay una, Heibex, en Europa otra, y al final pues es gente que investiga lo mismo, se junta y habla sobre el tema y se intentan ayudar. Claro, porque esto para mí ha abierto una línea de pensamiento de si hay para vesículas, tiene que haber para cloroplasma, lo que sea. Sí, es una locura. Yo también cuando fui ahí fue como... Solo tantísima gente hablando solo de vesículas. Claro. Una semana en Seattle, qué loco. Pero sí, porque es que hay vesículas de todo, muchas aplicaciones. También se utilizan para diagnóstico de enfermedades. Entonces, como es un tema bastante amplio. Entonces, sí. Yo también flipé un poco al principio cuando me metí en este campo. Cuando fuiste ahí de que tú vas al congreso, cada congresista pues habla de su tema, ¿cuál te llamó más la atención? Pues yo ahí la verdad que era un poco nueva en el laboratorio, yo estaba aprendiendo a sacar vesículas vegetales, pero no sabía casi ni lo que era una vesícula, entiéndeme, o sea, sí, pero como que estaba como... Entonces es verdad que yo estaba como un poco mirando a todo, se sacan de saliva, se sacan de sangre, y me gustaba mucho la parte de aplicarlo como diagnóstico también. Pero... Que al final, ¿por dónde fuiste un poco? Bueno, como diagnóstico. No, como marcadores en plan, por ejemplo, puedo sacar, todavía eso también está como en estudio, pero igual sacarte muestras de sangre y ver marcadores para ver si se pueden utilizar, pues por si tuvieras alguna enfermedad, ver algo raro en esa vesícula que indique que tú, como diagnóstico precoz. Ya, porque yo, ni eso de las vesículas es lo de están dentro, se van fuera y son mensajeras. ¿Pero qué mensajes llevan? Pues todo el cargo que llevan, todo el mensaje que llevan, por así decirlo, que al final viene a ser las proteínas que van dentro, el RNA mensajero, nucleótidos, todo eso es lo que puede hacer que se llama cargo de las vesículas, es lo que puede causar los beneficios que tienen. Y por el beneficio de la información, que al final es como abrir una carta, es decir, voy a ver qué es lo que tiene la vesícula, que me está sacando o metiendo en la célula, para saber qué está ocurriendo en esa célula, para que... Sí, sin tener que mirar la célula en sí. Sí, un poco así. Pues nada. De lo que estamos hablando ahora, de lo que tú vas a hablar hoy en el seminario, en el congreso. Sí, en un ratillo. En un ratillo. Porque hoy es lunes 20 de octubre, que me olvidé de decirlo al principio. Y hoy empezaba la primera charla. Quería preguntarte si quieres comentar algo más de tus estudios o
algo que te llame mucho la atención de las vesículas o lo que sea, o de las PCR, que nos quieras decir. De las PCR ya fue hace mucho. No, pues que bueno, que al final es un campo bastante nuevo, bastante llamativo. Bueno, a mí por lo menos me lo resulta, espero que a los oyentes también. Y que al final es algo tan grande que va a tardar mucho en llegar a utilizarse, pero como que creo que puede ser muy beneficioso para todos. Y eso. ¿Cuándo defiendes la tesis? No sabes. Pues espero que antes de Navidades, ya como Navidad. Por quitármelo del medio, pero... pero tener las Navidades tranquilas. Claro, pero esto ya, pues bueno, depende un poco de los plazos de la universidad y esas cosillas. Ya. Pero bueno, cuando sea, pues se defenderá y ya está. Pues nada, este ha sido el programa de hoy. Volveremos con otra que es ponente de los seminarios de Fundoro. Y nada, aquí quiero agradecer a Miriam por venir, por contarnos lo que está haciendo tan interesante, porque la verdad yo dije, pero de momento estamos usando vesículas como terapia, me llamó muchísimo la atención. Y nada, pues desearte suerte con la tesis. Gracias. Y también reivindicar un poco esto de, por favor, estas investigaciones tan interesantes que hay en España, que se hace ciencia, que se hace muy buena ciencia, que también mujeres haciendo ciencia, que es algo muy importante, pues que se mantenga y no quede como hacer este estudio, trabajarte la tesis y que se quede así. Y que se quede así, que tenga que acabar porque no haya financiación. Exacto. Sí, totalmente. Pues nada, muchas gracias. Pues gracias por invitarme.